Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Reiniciando las actividades nuevamente de este segundo cuatrimestre, donde vamos a tener una actividad bastante intensa, ya que la gran mayoría va a comenzar con la recolección de datos en una primera instancia, de acuerdo a la evaluación que tengan del Comité de Bioética. Y luego de eso van a comenzar con la recolección de datos y seguido a eso comienza la etapa para mí más interesante, más linda, la que más me gusta a mí particularmente, que es la del análisis de los datos, la interpretación de esos datos. Y entonces para eso es este video, ¿sí? Para que vayamos familiarizándonos con la intención que tiene cada uno de sus trabajos, con la intención analítica, como dice el título, hay tema, intención analítica del estudio, y básicamente vamos a focalizarnos mucho hoy en lo que son los intervalos de confianza. Como verán, acá ahora me encuentro entre estas dos hermosas campanas de Gauss, que vamos a tratar de explicarlas rápidamente para que tengan ustedes una idea más cabal, más clara de qué se trata esta campana gaussiana, así es conocida, y vamos a intentar de que ustedes vayan familiarizándose con estos términos, ¿no? Para poder luego analizar por un lado sus datos, poder interpretar y lograr presentar sus resultados. De eso se trata la clase de hoy, así que vamos a iniciar. Espero que se encuentren todos muy bien y vamos a comenzar con esto. Ahora yo me voy a achicar, así, y me voy a ir hacia un costado para iniciar la presentación, ¿sí? Y como ustedes ven acá, esta presentación tiene dos campanas gaussianas, ¿sí? Que hablan de esa famosa distribución normal. Entonces, tenemos que tener presente siempre cuando iniciamos el análisis de nuestros datos, ¿qué tipo de datos tenemos? Datos cualitativos, datos cuantitativos, ¿sí? Categóricos o numéricos, también se los conoce de esa manera. A mí me gusta más llamarlos categóricos y numéricos, ¿sí? Porque hace esa diferencia entre cual y cuanti. No está mal llamarlo cualitativo y cuantitativo tampoco, es una cuestión personal esa. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos datos que son numéricos y datos que son categóricos, ¿sí? Y que para cada uno de ellos hay estadísticos específicos, particulares, para utilizar en el análisis, ¿sí? No podemos utilizar, por ejemplo, una medida de tendencia central para un dato categórico. Tampoco podemos hacer lo inverso, utilizar una medida de resumen numérica en porcentajes o en proporción para una variable que por naturaleza es numérica, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener claro desde el inicio, ¿sí? Luego vamos a ver para qué utilizamos estas campanas para la interpretación, para ver qué información nos están brindando esos datos, ¿sí? Porque recolectamos los datos justamente para eso, para poder analizarlos, interpretarlos y lograr interpretar la información que contienen esos datos, ¿sí? Que va a estar muy relacionado con qué, con el objetivo general del trabajo de investigación y lógicamente con cada uno de los objetivos específicos. Así es que bueno, vamos a comenzar a comentar un poquito de qué trata esta campana de gaussiana, que en general se utiliza para describir un conjunto de datos numéricos, ¿sí? Cuantitativos, ¿sí? Ya sean cuantitativos continuos o cuantitativos discretos, ¿sí? De cualquiera de las dos formas podemos utilizar para la interpretación y el análisis esta famosa campana de Gauss. Fíjense esta ecuación de la campana de Gauss, y acá me está diciendo que el área bajo la curva es igual al 100% de los eventos, lo que se expresa como, y aquí está la formulita, la cual yo no tengo, les aseguro, la más pálida idea de lo que dice esa fórmula, pero sí puedo entender la interpretación de esta figura, ¿sí? Acá tengo una media o el promedio, ¿sí? Y este más S y menos S significa más un desvío estándar menos un desvío estándar, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito más, solamente para que vayan familiarizándose y conociéndola, ¿no? Pero vamos a los estadísticos descriptivos que podemos utilizar cuando estamos haciendo un estudio de tipo descriptivo, que es el que están haciendo todos ustedes.
Entre ellos podemos encontrar estas medidas de resumen, ¿sí? Se las conoce así porque justamente de un conjunto de datos, 50, 100, 1.000.000 de datos, se los resumen en pequeñas cantidades, en pequeños números, ¿sí? Y para ello podemos utilizar medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición y las medidas de forma, que más que nada son utilizadas para poder conocer o interpretar si la campana es gaussiana o tiene una distribución como que se conoce como normal o no, ¿sí? Pero tengamos en cuenta esto, podemos utilizar entonces medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? Y acá tienen que poner pausa al video y decir ustedes, ir a los libros, ir a pensar, recordar de las clases de bioestadística, cuáles son las medidas de tendencia central. A ver, pongan pausa y recuerden rápidamente cuáles son las medidas de tendencia central, ¿sí? Yo acá mientras me tomo un matecito, mientras que ustedes ponen pausa al video y van recordando. A ver si lo ubico bien acá. Ahí está. Estoy tomando un matecito y ya pusieron pausa. Muy bien, entonces ahora sí recordemos, o lo recuerdo yo, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, ¿sí? Media, mediana y moda. Media o promedio, mediana y moda. ¿Sí? Cada una tiene su fórmula, cada una tiene su manera de calcularla, que si nos da el tiempo ahora lo hacemos, ¿sí? Lógicamente acá en el video me tiene que dar el tiempo, pero tampoco quiero hacer un video de 4 horas porque sé que no lo van a mirar, sé que no van a estar 4 horas sentados calculando fórmulas, así que vamos a tratar de hacer algo más rápido, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Son aquellas medidas que me indican de alguna manera cómo están distribuidos o dispersos esos datos alrededor de ¿qué? De una medida de tendencia central. En este caso sería del promedio, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de posición? Son aquellas medidas que me permiten a mí de alguna manera ubicar en algún lugar, en alguna posición de la distribución, algún dato al que a mí me está interesando, que yo quiera representar o expresar o contar, ¿sí? Ya vamos a ir a verlo para que se comprenda más. ¿Y cuáles son las medidas de forma? Son aquellas medidas que me permiten, como dice su nombre, comprender, interpretar y entender la forma en que están distribuidas los datos, ¿sí? Y acá estamos hablando específicamente de datos numéricos, ¿sí? De variables numéricas, de variables de tipo cuantitativas. Ejemplo, la edad, la glucemia, la temperatura, la tensión arterial, el volumen sistólico, todas aquellas unidades de medida que ustedes conozcan se pueden representar con alguna de estos estadísticos de tipo descriptivo que se lo conocen en su conjunto como medidas de resumen. ¿Por qué? Pensemos otra vez, yo ya lo dije, a ver, pensemos por qué se los conoce como medidas de resumen. Muy bien, perfecto. Se los conocen como medida de resumen porque un gran número de datos se los resume en unos pequeños, o no tan pequeños, sino en unos pocos números que hacen referencia a cómo están distribuidos, cuál es la medida central, qué porcentajes inclusive se puede calcular de datos están entre dos desvíos estándar hacia la derecha o entre dos desvíos estándar hacia la izquierda. Y eso es muy importante a la hora de redactar los resultados, ¿sí? Bueno, vamos a ir avanzando por acá. Veamos que continúa. Bueno, y aquí entonces avanzamos con lo que son las medidas de dispersión. Miden qué tanto se dispersan o se alejan o se acercan las observaciones alrededor de qué, de la media, del promedio, ¿sí? Y acá claramente se puede explicar la campana gaussiana, aquí,
¿sí? Esta es la campana gaussiana. Podemos observar que aquí hay, esto parece que son minutos, exactamente, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 minutos. El promedio es 10 minutos, para lo que ustedes quieran, para alcanzar 100 metros, para el tiempo de espera, que ahora justamente vamos a ver ejemplos de tiempo de espera en un consultorio. Este es el promedio, 10, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 datos. El promedio es 10. Con un desvío estándar, o sea, si yo calculo el desvío estándar, que ahora vamos a ver la fórmula, también vamos a calcularlo. Con un desvío estándar hacia la izquierda y un desvío estándar hacia la derecha, son entre 8 y 12 minutos, ¿sí? Y a ver si tengo lápiz acá, creo que sí. Muy bien. Si yo hago esto y hago esto, el área que me queda bajo la curva, toda esta área que me queda aquí bajo la curva, representa el 68,3% de las observaciones que realicé, ¿sí? En estos 2, 4, 6, 7 datos, el 68% de los encuestados, de los entrevistados, resulta que esperaron o alcanzaron, esperaron en un consultorio entre 8 y 12 minutos. Fíjense la información, ¿sí? Acá son poquitos datos, son 7 datos, pero imagínense si son 80 datos, si son 1000 datos, si son 10.000 datos, ¿sí? ¿Cómo represento yo el 68% de las observaciones? Muy fácilmente. Calculo el promedio, que ya un software lo puede hacer, calculo el desvío estándar, le sumo 1, le resto 1, y ya tengo representado el 68,3% de las observaciones. Fíjense qué hermosura esto del promedio y el desvío estándar, ¿sí? Qué gran información me está brindando. Si yo tuviese 1500 datos, sería muy difícil poder representar esos 1500 con 3 numeritos, o con 2 si se quiere, el promedio más menos un desvío estándar, ¿sí? Vamos a mirar, fíjense la locura que es esto es realmente apasionante. Miren un poquito esto. Acá yo voy a borrar esto, muy bien, perfecto. Y voy a borrar todo, ¿sí? Voy a borrar esto que hice acá también. Y le voy a agregar nuevamente un color. Ahora, hagamos lo siguiente. Me paro acá y me paro acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy restando 2 desvíos estándar. 2 desvíos estándar, ¿a qué? Al promedio. Para acá le resto y para acá le estoy sumando, ¿sí? Interpretación. Acá ustedes ya me lo van a decir. Pongan pausa al video, piensen un segundo, retrocedan un cachito si es necesario y acá ustedes ya lo van a decir, ¿sí? Mientras que yo sigo acá con mi matecito. Ustedes me lo dicen. Veamos. Qué bueno sería que tengan un chat en directo. Entonces yo ahí, ustedes rápidamente me están escribiendo y me contestan, ¿no? Muy bien. Ya pusieron pausa. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver la interpretación. Al promedio, que es 10, le resté 2 desvíos estándar, ¿sí? Y me quedé en 6 por un lado y le sumé 2 y me quedé en 14 por el otro lado. Todo el área que me queda bajo la curva, todo el área que me queda bajo la curva, toda esta área, representa el cuánto por ciento de las observaciones, el 95,5% de las observaciones, ¿sí? Rebobinemos entonces. Cuando hablamos de medidas de resumen y hablamos de medidas de tendencia central como el promedio y como el desvío estándar, estamos expresando de manera resumida qué cantidad de observaciones están distribuidas alrededor de una media, de un promedio, ¿sí? Podemos decir que con un desvío estándar el 68% de las observaciones.
Supongamos que sean 100 observaciones, que son 100 datos, que son 100 unidades de análisis, ¿sí? ¿Cuánto estaría representado en este caso entre el promedio más y menos un desvío estándar? 68 unidades de análisis, ¿sí? Sumemos 2 y restemos 2 desvíos estándar. ¿Cuánto estarían representados? Estarían representados el 95% de las observaciones, o sea, 95 unidades de análisis. Fíjense cómo, a pesar de que la cantidad de número de observaciones o de unidades de análisis aumenta, nosotros lo podemos seguir representando y resumiendo con dos números, el promedio y el desvío estándar. Entonces, siempre que un dato sea numérico y que tenga una distribución normal, lo ideal es representarlo ¿con qué? Con el promedio. ¿Acompañado de qué? Acompañado del desvío estándar, ¿sí? Así es como tienen que presentarlos cuando ustedes redacten, cuando ustedes escriban sus resultados, ¿sí? Se observó que la edad promedio en las personas observadas, en las unidades de análisis, en los profesionales, en los pacientes, en los enfermos, lo que fuera, lo que sean las unidades de análisis de ustedes, se observó que la edad promedio fue de 45 años. Entre paréntesis, más o menos 2 años, 4 años, 10 años, va a depender del cálculo estadístico que le dé el desvío estándar. ¿Se comprende eso? Es genial, es maravilloso esto que lo hizo Gauss hace muchísimo tiempo, que él se dio cuenta que las variables numéricas tenían en su gran mayoría, y principalmente las biológicas, la gran mayoría tenían esta distribución en forma de campana, y entonces en honor a él se le puso este nombre de campana de Gauss, ¿sí? Campana gaussiana. Es espectacular y fíjense que a pesar de tanto tiempo que pasó que él la describió, no es que la descubrió, sino que la describió, aún se sigue utilizando y es una de las herramientas estadísticas más poderosas que tenemos para resumir una gran cantidad de datos numéricos, ¿sí? Entonces, reitero, siempre que tenga esta distribución normal, y ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta si tiene o si no tiene una distribución normal, es fácil, tiene que tener más o menos la forma de la campana, ¿sí? Puede estar un poquito más aplanada, un poquito más alta, eso es la medida de forma, ¿sí? Pero lo que no tiene que estar es muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda, porque entonces sí me está hablando de que los datos están tirados más hacia un lado que hacia otro, ¿sí? Así es que vamos a continuar entonces, más o menos yo creo que este punto está bastante claro. Siempre que tenemos una variable numérica que tenga distribución normal, la representamos, la redactamos, la escribimos con el promedio y el desvío estándar, ¿sí? Siempre tienen que estar acompañados esos dos datos. Vamos a continuar entonces. Bien, y aquí tenemos entonces las fórmulas para estas medidas de dispersión. Yo les estaba hablando del desvío estándar, ¿sí? Pero para ello hay que calcular primero la varianza. La varianza se calcula entre la sumatoria de cada una de las observaciones menos el promedio sobre el número de datos menos 1. Eso me va a dar la varianza, ¿sí? Y luego a ese resultado le calculo el desvío estándar al cuadrado. Y eso me va a dar le calculo la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado. Y eso me va a dar el desvío estándar, ¿sí? Una fórmula horrible, ¿sí? Fórmula horrible. Así que ahora vamos a ver cómo el Excel, la tecnología nos ayuda y podemos calcularlo fácilmente, ¿sí? Con mucha mayor facilidad. Vamos avanzando. Medidas de posición. También, hermosas las medidas de posición. Fíjense lo que hacen las medidas de posición. Dicen, medidas de posición. Divide al grupo de observaciones, a la cantidad de datos, en un conjunto ordenado de iguales cantidades, ¿sí? Es como que tenemos un pastel, una torta o una barra de chocolate y la dividimos en cantidades iguales, de manera ordenada, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Y luego eso lo dividimos en partes iguales. Cuando hablamos de división en percentiles, estamos hablando de que vamos a dividir en 100 partes iguales, ¿sí? Se me congeló, ahí está. Estamos hablando de 100 partes iguales, ¿sí? Cuando hablamos de
cuartiles, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos hablando de 4 partes iguales, ¿sí? Y podemos hablar entonces de el primer quintil, el segundo quintil, perdón, primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Acá tenemos 25, 25, 25 y 25. Tenemos el 100% de las observaciones, ¿sí? El intervalo intercuartil encierra al 50% de las observaciones, ¿sí? Fíjense qué belleza esto, ¿no? Entonces yo, supongamos, tengo un grupo de datos. Vamos a suponer una variable edad, ¿sí? Y los tengo ordenados de 5 a 100 años, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el cálculo de el primer cuartil, vamos a suponer que ese número me da, vamos a anotar un número acá, un número cualquiera, vamos a suponer que ese primer cuartil me da, qué difícil que es escribir, 15 años, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el 25% de esos datos tiene 15 años y menos, ¿sí? Calculo el segundo cuartil, vamos a suponer, dije de 5 a 100 años. Vamos a suponer que el segundo cuartil me da 35 años, ¿sí? Después ya vamos a ver cómo lo calculamos, no se desesperen por eso. ¿Qué significa eso? De que el 50% tiene 35 años y menos, ¿sí? Acá están los de 35, están los de 15, están hasta los de 5 años, ¿sí? Fíjense cómo ya son partes iguales, ¿sí? 50% por un lado, 50% para el otro. Ya la lógica me dice, el otro 50% tiene más de 35 años, tiene 36 y hasta 100 años. Calculo el tercer cuartil y estoy diciendo que, vamos a suponer que me da 65 años, ¿sí? 65 años. ¿Qué me está diciendo el tercer cuartil? De que el 75%, 25 más 25 más 25 son 75%, ¿sí? La sumatoria de estos tres me representa ¿cuánto? El 75%, ¿sí? 75% de las observaciones tiene 65 años y menos, ¿sí? Ahí están los de 65, los de 35, los de 15, los de 10, hasta los de 5, ¿sí? Y el 25% que sobra, ¿cuánto tiene? Y tiene 66 años y hasta, dije yo, las observaciones eran hasta 100 años, ¿sí? Entonces, estos datos, estas medidas de posición me están ubicando en qué porcentaje, una vez que yo los ordené, están ubicados los grupos etarios, ¿sí? No me dice exactamente el promedio, no, me está diciendo la posición, ¿sí? ¿Cuándo voy a utilizar una medida de posición? Ya sea un percentil o un cuartil. Lo voy a utilizar cuando, estábamos hablando de esa campana gaussiana preciosa, cuando los datos no tienen una distribución normal, ¿sí? Cuando los datos no tienen una distribución normal, cuando no tienen esa forma acampanada, entonces vamos a utilizar este tipo de medidas de resumen, una medida de posición. No me van a decir que esto no es una belleza, que no es espectacular comprender e interpretar estos datos. Ahora que con el asunto de la pandemia todo el mundo conoce de estadística y hace muchos datos. ¿De qué nos hablan cuando nos hablan de la mediana? ¿Cuál es la mediana? ¿Sí? Vamos a escribirla acá. ¿Qué es lo que me dice la mediana? Es muy difícil de escribir con el mouse. Mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es la que me distribuye los datos en 50% hacia un lado y 50% hacia el otro, ¿sí? Acá tengo 50% de los datos. Si yo tuviese 100 datos, 100 personas,
¿sí? La mediana sería 50 años, supongamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el 50% de los datos hacia un lado y el 50% de datos hacia el otro, ¿sí? También es una medida que se utiliza, cuando no tenemos una distribución normal. Entonces podemos informar un poco menos, ¿sí? Tenemos un poquito menos de información, ¿sí? Pero es lo que podemos hacer y ya es un dato interesante, ¿sí? ¿Cuál es la mediana? La mediana es la que me distribuye 50% hacia un lado y 50% de los datos hacia el otro lado. Ya vamos a ver también cómo la calculamos, así que no se desesperen que vamos a tener ejemplo para todos. Para todo. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver con qué es lo que sigue. Bien, y acá llegamos entonces a un punto muy importante que tiene que ver con la intención de análisis, con la intención analítica del estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer con nuestro trabajo? Nosotros pretendemos hacer una estimación puntual o una prueba de hipótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Una estimación puntual, supongamos, cuando uno dice, yo estimo que mañana va a llover, ¿sí? ¿Eso es una certeza? No, eso es una probabilidad, ¿sí? En ambas cosas estamos hablando, tanto en la estimación puntual como en la prueba de hipótesis, estamos hablando de la probabilidad de que ocurra un evento, la probabilidad de que dos variables estén asociadas, estén relacionadas, la probabilidad, ¿sí? Un término muy utilizado en estadística y que sirve justamente para calcular las posibles respuestas que podemos tener cuando estamos midiendo variables, ¿sí? La estimación puntual la utilizamos específicamente cuando estamos haciendo estudios de tipos descriptivos, ¿sí? Cuando la intención no es probar o comprobar una hipótesis, sino que estamos tratando de ver cómo se está comportando o cómo se están comportando las variables en las unidades de análisis. Y aquí veamos algo muy importante que continuamente les estoy reiterando. ¿Qué es un estudio de tipo descriptivo? Un estudio de tipo descriptivo es aquel que detalla claramente cómo está el valor final o los valores finales de las variables, ¿en dónde? En un grupo de personas, en el grupo de las unidades de estudio, en el grupo de las unidades de análisis, ¿sí? Eso es un estudio de tipo descriptivo, ¿sí? No hay que escribir es un estudio descriptivo porque describe. No. Hay que escribir que un estudio descriptivo detalla el valor final o los valores finales de las variables en las unidades de estudio, ¿sí? Eso es lo que hace un estudio o es la intención de un estudio de tipo descriptivo. Caracteriza de esa manera a una población o a un grupo poblacional o a una muestra, ¿sí? Los está caracterizando a través de qué? Del detalle de los valores finales en esas unidades de estudio, ¿sí? Por eso es que yo después puedo decir, por ejemplo, de un grupo de personas, supongamos de estudiantes, yo puedo decir el 70% de los estudiantes de la carrera de licenciatura en enfermería son de sexo femenino, ¿sí? Fíjense el detalle, ¿no? 70%, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudié a todos los estudiantes, les pregunté el sexo y me dijeron 70% son femeninos y 30% son masculinos, ¿sí? Ahora, eso puede ser en una muestra, ¿sí? Puede ser una muestra y me dicen, no, profe, lo que pasa es que usted justo tomó el curso que donde hay más mujeres, nomás no es así. Y pueden tener razón. Para eso existe la estadística, para que yo pueda estimar la probabilidad con cierto grado de precisión
de que si eso que yo tomé como muestra puede ser representativo de toda la carrera, ¿sí? Y ahí es donde adquieren relevancia lo que vimos al principio, el título, el subtítulo que vimos al principio, los intervalos de confianza. Cuando vamos a hacer una estimación puntual, entonces tenemos que estar acompañando la estimación puntual con los intervalos de confianza. Ya lo vamos a comprender un poquito más en las siguientes diapositivas. Ahora veamos por otro lado las pruebas de hipótesis. Ahora la intención es otra. Yo quiero relacionar, asociar, ver si existe una relación entre dos variables. ¿Sí? Por ejemplo, ¿existe una relación entre el sedentarismo y la aparición de diabetes? ¿Existe una asociación entre la obesidad y la aparición de diabetes? ¿Existe una asociación entre el fumar y desarrollar cáncer de pulmón? ¿Sí? Lógicamente que todos estos ejemplos que le estoy dando ya están recontra comprobados de que sí existen. Sí existen la asociación. ¿Es la causa? No. Pero son lo que se conocen como factores de riesgo, ¿sí? Son factores que aumentan la probabilidad de que se desencadene algún evento. En este caso hablaba de la diabetes, hablaba del cáncer de pulmón, podría hablar del infarto agudo de miocardio, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cómo compruebo yo esa hipótesis? ¿O cómo hicieron los investigadores antes que nosotros para comprobar esas hipótesis? ¿Sí? Realizaron un estudio de tipo analítico. No estimación puntual, un estudio de tipo analítico, donde la intención del estudio es relacionar o encontrar la fuerza de asociación entre dos variables, ¿sí? Asociación entre dos variables, ¿sí? Por un lado, sedentarismo, por otro lado, diabetes. Por un lado, el ser fumador o no, por otro lado, cáncer de pulmón. Dos variables que se encuentran fuertemente asociadas. ¿Cómo me doy cuenta de que se encuentran fuertemente asociadas? Primero porque hago un diseño de tipo analítico, diferente al de tipo descriptivo, ¿sí? Analítico, entonces, detalla cómo están los valores finales en las unidades de análisis. Analítico, busca una relación, una asociación entre variables, ¿sí? Tampoco es causa, pero sí busca una relación, una asociación entre variables. ¿Cómo me doy cuenta de que existe? A través de una prueba de hipótesis. Otra vez, depende del tipo de variable que estoy manejando. Hablé de la diabetes con el sedentarismo, dos variables categóricas. Entonces utilizo un test que se llama test de chi cuadrado. Cuando le aplico mis datos, ¿sí? Ese test me da un número y ese número me dice si están asociadas o no. Pregunta, y acá pongan pausa al video nuevamente y piensen, ¿alguno de ustedes va a realizar una prueba de hipótesis en sus trabajos de investigación? Ponemos pausa mientras yo me tomo otro matecito que ya se me enfría. Pregunta, ¿alguno de ustedes va a realizar una prueba de hipótesis en sus trabajos de investigación? Bueno, como yo ya sé que ustedes pusieron pausa, me hicieron caso y lo pensaron, y la respuesta es no. Ninguno de ustedes va a realizar una prueba de hipótesis. Entonces, por eso les decía que vamos a focalizar, al principio del video les decía que vamos a focalizar en la estimación puntual y en los intervalos de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los trabajos que ustedes están realizando son de tipo descriptivo. Son descriptivos, detallan los valores finales en las unidades de análisis para de esa manera o de esa forma caracterizar o describir las características de un grupo de personas. ¿Avanzamos? Bueno, y aquí entonces nos damos cuenta de que la estimación puntual es
¿Qué es la estimación puntual? Asignar valores a los parámetros poblacionales a partir de estadísticos obtenidos en muestras, ¿sí? Asignar valores a parámetros poblacionales, ¿sí? Todos ustedes hicieron un cálculo de tamaño muestral. ¿A partir de qué? De una población, ¿sí? Luego van a aplicar los estadísticos, que ya vimos algunos, ya lo vamos a ver cómo se calculan, y vamos a calcular los intervalos de confianza para esas muestras a través de los intervalos de confianza. ¿Para qué? Tanto para variables numéricas, ¿sí?, como para variables categóricas, ¿sí? Como por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de uno, el promedio, y el ejemplo de las categóricas es el porcentaje, ¿sí? Entonces reiteremos, ¿qué es una estimación puntual? Es asignar valores. ¿A qué? A parámetros poblacionales. Toda la intención de un trabajo de investigación es tratar de trabajar con una muestra. ¿Para qué? Para ahorrarnos tiempo, trabajo, dinero, ¿sí? Por eso trabajamos con muestra, porque es inalcanzable muchas veces toda la población. Hablemos de poblaciones grandes, ¿no? De más de 100 personas ya es grande para nosotros, ¿sí? Hablemos de 1 millón, de 700.000 personas. Entonces, trabajamos con pequeñas muestras, pequeñas entre paréntesis o entre comillas. Llegamos a nuestros números, hacemos nuestros cálculos y luego a través de los intervalos de confianza podemos inferir cuál será el parámetro poblacional, ¿sí? Podemos estimar cuál es el parámetro poblacional. O sea que cuando digo estimar, estoy hablando de que es una probabilidad, es una posibilidad, ¿sí? Ahora, tengo intervalos de confianza para variables de tipo numéricas y tengo intervalos de confianza para variables de tipo categóricas, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Bien, supongamos que en una muestra cualquiera, se observó una prevalencia de insuficiencia cardíaca del 15%, ¿sí? Del 15%. No sabemos el verdadero valor en la población. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos el verdadero valor en la población? Porque no estudiamos a toda la población, estudiamos una muestra. Y en esa muestra, supongamos de 50 personas, encontramos que la prevalencia, la frecuencia de esta patología, insuficiencia cardíaca, es del 15%. Pero no sabemos en toda la población, ¿sí? Ahora, no sabemos el verdadero valor en la población, pero con una confianza, cuando hacemos nuestro cálculo de intervalos de confianza, con una confianza del 95%, sabemos que se encuentra entre el 10 y el 20%. Y eso lo tenemos representado en este gráfico aquí abajo, ¿sí? Nosotros en la muestra encontramos que la prevalencia o la frecuencia es del 15%. Hacemos el cálculo de los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, no sabemos, desconocemos cuál es el verdadero valor en la población, pero con una confianza del 95%, estamos casi seguros, no digo seguro, digo casi, porque es un 95%, de que el verdadero valor de la insuficiencia cardíaca o la verdadera prevalencia se encuentra entre el 10 y el 20%. ¿Sí? Para eso tenemos que utilizar una fórmula y calcular el intervalo de confianza a partir del dato que nosotros tenemos, que es 15%. ¿Dónde lo encontramos? En la muestra. ¿Sí? Fíjense qué hermoso. Entonces, con una muestra, yo hago mis numeritos, calculo el porcentaje, ya está. Y una vez que tengo ese dato, aplico una fórmula estadística y ya puedo inferir en la población. ¿En qué población? ¿En el mundo entero? No. En la población de donde yo extraje la muestra, ¿sí? Para eso es justamente todo eso que hacemos de los criterios de inclusión, exclusión, eliminación, el cálculo del tamaño muestral. Y ojo, algo muy importante, el tipo de muestreo tiene que ser
probabilístico, porque acá estamos hablando de probabilidad. Por eso es que cuando hacemos un muestreo por bola de nieve, por conveniencia, por criterio, cuando no son probabilísticos, ya estamos anulando la posibilidad de hacer inferencias utilizando las herramientas de la estadística, ¿sí? Por eso es fundamental, es esencial trabajar con muestreos de tipo probabilísticos, ¿sí? Muy bien. Yo estoy convencido de que a esta altura ya están diciendo es espectacular y es maravilloso esto de la estadística, ¿sí? Estoy convencido de eso. Así es que vamos a seguir avanzando, vamos a hacer algunos cálculos ahora. A ver, sí, vamos a seguir avanzando. Bien, les dije entonces que teníamos intervalos de confianza para promedios y para proporciones, ¿sí? Para promedios y para proporciones. Un procedimiento alternativo complementario a la inferencia estadística para estimar el grado de incertidumbre que rodea a los estimadores de los parámetros poblacionales. Intervalos de confianza para un promedio. Esta es la fórmula, ¿sí? Hermosa la fórmula. Miren, es el promedio más menos 1,96 por el desvío estándar, todo eso dividido la raíz cuadrada de n, ¿sí? ¿Qué significa cada una de estas cosas? El promedio, el 1,96 es la probabilidad al 95%, esto es un cálculo estadístico también, el desvío estándar de la muestra y el tamaño de la muestra, ¿sí? Bueno, esto suele ser pregunta de examen, ¿no? Así que vayan anotándolo bien, porque esto le preguntamos nosotros. No, mentira, esto no le preguntamos nosotros. Nosotros lo que queremos es que ustedes interpreten esto, ¿sí? Y para eso vamos a trabajar con una matriz de datos que yo ya la tengo armada por aquí, pero al que le gusta, lógicamente, lo puede calcular tranquilamente. Es más, vamos a copiar esta fórmula. Vamos a copiarla y ya vamos a ir a una matriz de datos que yo preparé para esta presentación. Así es que, mientras tanto, pueden poner pausa un ratito mientras yo abro el Excel. Muy bien, acá tenemos el Excel entonces. Como ustedes pueden ver acá, en esta primera fila tenemos la unidad de análisis y las variables, ¿sí? Tenemos la variable edad. Cuando selecciono ahí, cuando me paro ahí con el mouse, dice edad en años, ¿sí? Eso es lo que tengo que cargar en cada casilla. Sexo, masculino, femenino, tiempo de espera en minutos, motivo de consulta, y ahí tenemos dividido eso por sistemas: sistema respiratorio, digestivo, nervioso, cardiovascular, creo que había otro, renal también. Número de estudios diagnósticos solicitados, tiempo de permanencia, no es de permanencia, sino de permanencia en emergencia, en minutos, tipo de obra social, IOSCOR, sin obra social, PAMI, otras, y el grado de satisfacción del cliente o del paciente. Así que puede ser muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Es importante esto de que le agreguen, esto se hace así, vamos a poner acá este que no tiene, clic derecho, insertar comentario, y acá le voy a colocar tiempo en minutos. Tiempo en minutos, ¿sí? Entonces, clic derecho, insertar comentario y colocar tiempo en minutos, ¿sí? Y lo otro que no hay que hacer es poner, por ejemplo, 186 son los minutos, no hay que poner esto así, 186 minutos, ¿sí? Porque luego, a la hora de hacer el cálculo, esa palabra minutos no me va a permitir hacer el cálculo, ¿sí? Esto es lo que no hay que hacer. Por eso es justamente la importancia de registrarlo aquí en la casilla, en la primera casilla, y luego se cargan solamente los números, ¿sí? Esto también puede ir codificado, eso ya es un poco al gusto de cada uno, ¿no? Acá uno puede
podría decir que vamos a editar comentario. 1 es igual a muy insatisfecho, 2 igual a insatisfecho, 3 a satisfecho y 4 a muy satisfecho. De cualquiera de las dos maneras se puede hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que ustedes lo tengan muy claro y que luego puedan realizar sus análisis, ¿sí? Bueno, a ver si por acá puedo pegar. No. Vamos a insertar una forma. Y a ver si acá sí puedo pegar la fórmula. Así es. Ahí quedó la fórmula, ¿eh? ¿Sí? Esta es la fórmula para, recordemos, ¿para qué era la fórmula? Para el intervalo de confianza para un promedio, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? El promedio, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el promedio, ¿sí? Vamos a ver, ¿de qué calcularemos el promedio? De la variable edad, sexo, tiempo de permanencia, motivo de consulta. ¿De cuáles? ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo de la edad. También podemos hacer el tiempo de espera en minuto, el número de consultas y el tiempo de permanencia. Esas son las variables numéricas. Y de ellas, entonces, tenemos que calcular el promedio, ¿sí? De todas, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que calcular? El desvío estándar. N, ¿cuántos son? ¿Cuál es el número de observaciones? Veamos. Son 89 observaciones. 89 unidades de análisis hay en esta matriz, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos, esto es igual. Shift es igual a promedio. Promedio, acá tengo, fíjense. Y luego lo que hago es seleccionar el primer dato hasta el 89. ¿Sí? Selecciono desde el primer dato hasta el 89 y lo calculo, ¿sí? Le doy Enter y, perdón, y la edad promedio es de 50 años en este grupo de 89 personas, ¿sí? La edad promedio es 50 años. Bien, acá vamos a escribir, a ver, voy a poner esto acá y acá voy a escribir promedio para no olvidarlo. Uy, promedio. Bueno, y el otro que vamos a calcular es el desvío estándar, que lo voy a calcular aquí, ¿sí? Shift es igual a y acá voy a ir a este en particular que dice, fíjense, calcula la desviación estándar en función a una muestra, ¿sí? Si yo voy a este es en función a la población total, ¿sí? Entonces voy a utilizar desbestm, ¿sí? Hago un doble clic, nuevamente selecciono el primer dato hasta el último, hasta el 89, ¿sí? Le doy Enter y ya tengo calculado el desvío estándar, 19,68 años, ¿sí? Le voy a quitar algunos ceritos, voy a quedarme con 2 decimales nada más. N minúscula porque es una muestra, si fuese mayúscula sería si fuese toda la población sería N mayúscula. N es igual a 89, ¿sí? Muy bien. Ahora, voy a calcular el intervalo de confianza para los datos, ¿sí? Entonces acá voy a aplicar la fórmula. Voy a poner límite superior y acá abajo voy a escribir lo mismo, pero voy a cambiarle por superior por inferior. Inferior. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos hasta acá?
¿Sí? Vamos a ver. En primer lugar, que el promedio de edad es de 50 años. Tenemos que informar eso cuando lo escribimos, más o menos 19,69 años. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si a este 50 yo le sumo un desvío estándar, fíjense acá me sale la suma, me lleva a 69 años. ¿Sí? Y si yo le resto un desvío estándar, acá podríamos, fíjense, vamos a hacer, para hacerlo práctico solamente, ¿no? Vamos a quitarle todos los 0 y me queda 20. ¿Sí? Entonces, 50 más un desvío estándar más 20 son 70 años. ¿Sí? Acá me da 59 porque el Excel me sigue tomando las comas a pesar de que acá me figura 20. ¿Sí? Pero acá podemos decir que entre 50 menos 20 es igual a 30. Entre 30 y 70 años tenemos el 68% de las observaciones. ¿Sí? ¿El 68% de cuánto? De los 89 que están acá. ¿Sí? De estos 89. El 68% se encuentra en una edad entre 30 y 70 años. Si le sumo dos desvíos estándar, el 95% de las observaciones tiene, entre 90 y entre 20 y 90 años. ¿Sí? Entonces ya tenemos informado, cuando nosotros ponemos el promedio más menos el desvío estándar, ya estamos haciendo un resumen de 89 datos en dos números, el promedio y el desvío estándar. ¿Sí? Ahora, eso es lo que está en la muestra. Ahora, lo que nosotros queremos saber es cuál es el verdadero valor en la población. Para eso necesitamos acompañar estos dos datos con el intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? Pero vamos a hacerlo más sencillo, ¿sí? Podemos utilizar esta fórmula acá. Vamos a ver. Esto es igual al promedio. Voy acá. Esto es igual al promedio más 1,96 veces. Y acá voy a hacer un paréntesis por paréntesis, desvío estándar dividido raíz cuadrada de 89. Puede fallar, dijo Toussaint, ¿eh? Así que veremos. Esto es igual a 53,64 años, ¿sí? Límite superior. Promedio más 1, por raíz cuadrada de 89. Voy a hacer lo mismo acá. Ups. No puedo hacer lo mismo, parece. Vamos a ver. Esto es igual a el promedio, 50, y ahora es menos 1,96 veces por paréntesis, desvío estándar, dividido raíz de ¿cuánto? De 89. Cierro un paréntesis, cierro el otro paréntesis, enter. Perfecto, muy bien. Conclusión, interpretación. En la muestra, la edad promedio es de 50 años, ¿sí? Con un 95% de confianza, yo puedo decir que la edad promedio en la población de donde se extrajo esta muestra, la edad promedio se encuentra entre 45 y 53 años, ¿sí?
Fíjense qué bueno, qué lindo, qué acotado que es ese intervalo de confianza, entre 45 y 53. Cuando más acotado, cuando más pequeño es el intervalo de confianza, mayor precisión hay en mis datos, ¿sí? Entonces, si yo estudiara a toda la población de donde yo traje esta muestra, con un 95% de confianza, o mejor dicho, de 100 estudios, en 95 voy a tener una edad promedio que va a estar cerca de 45 y 53 años, ¿sí? Entonces, estoy informando con dos números, promedio y desvío estándar, el dato puntual de la muestra. Aplico un intervalo de confianza al 95% y haciendo mi cálculo ya tengo una inferencia con una probabilidad muy cercana a la certeza, el 95%, de que el promedio de edad en ese grupo, en la población, es entre 45 y 53 años. Fíjense entonces con 1, 2, 3, 4 y 5 datos, perdón, 5 números, hice un resumen de la muestra y de lo que muy probablemente encuentre en la población. Díganme si esto no es genial, si no es magnífico. Podemos tener, en este caso tenemos 89 datos, podemos tener 1000, podemos tener 1.000.000, podemos tener 50 millones de datos y los podemos resumir en tan poquitos números e interpretarlos, ¿sí? Y además nos sirve para compararlos. Fíjense, vamos a observar eso ahora en una diapositiva. A ver, vamos a ver acá. Muy bien, aquí estamos. Fíjense esto, fíjense qué preciosura esto, ¿no? Acá, vamos a ver, vamos a habilitar un lápiz. Dice, además el intervalo de confianza permite la comparación entre grupos. Y acá tenemos dos grupos. Un grupo con malaria y otro grupo sin malaria, ¿sí? ¿Y qué es lo que se calculó? El promedio de hemoglobina en gramos por decilitro, si no me equivoco, ¿sí? En cada uno de los grupos, ¿sí? El promedio con malaria es un poquito más arriba de 10.5, ¿sí? Y el promedio sin malaria es de 11.5, ¿sí? Ahora, cuando nosotros extendemos el promedio, supongamos hacia aquí, esto debería ser recto, ¿no? Y no toca ninguna parte del otro grupo, estamos hablando de que hay una diferencia entre grupos, ¿sí? O sea que nos permite hacer comparaciones y nos permite hacer estimaciones, conclusiones de que en el grupo con malaria y en el grupo sin malaria, perdón, la hemoglobina es diferente, ¿sí? Fíjense lo importante, ¿no es cierto?, de esto de los intervalos de confianza, que no solamente nos permite estimar cuál es el parámetro poblacional con cierta precisión, 95%, sino que también nos permite hacer comparaciones entre grupos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de la fórmula del intervalo de confianza, pero en este caso para una variable de tipo categórica. ¿Que con qué lo vamos a representar? Con una proporción, ¿sí? Con un porcentaje, ¿sí? Esta es la fórmula, proporción más menos 1,96 por la raíz cuadrada de la probabilidad, o de P, de la proporción, por 1 menos P sobre N, ¿sí? Sobre N minúscula sería acá, ¿eh? A ver, sobre N, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Esa es la fórmula, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una muestra de 85 personas y que la proporción de mujeres es del 68%. Por lo tanto, la proporción de varones es del 32%. Aplicando la fórmula sabremos si estas proporciones son diferentes estadísticamente, ¿sí? Y acá se hace el cálculo, ¿sí? 0,68 menos 1,96. Fíjense que la P es la proporción, ¿sí? No es el porcentaje. Proporción es 0,68 menos 1,96 por
la raíz cuadrada de la proporción 0,98 por 1 menos 0,68 sobre 85, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? Eso me da 0,479 o 47,9%, ¿sí? Ese es el límite inferior. Y haciendo nuevamente todo el cálculo, me da el límite superior, que es de 77,9%, ¿sí? Acá, sin el gráfico, el gráfico que habíamos visto anterior, pero que era de una variable de comparación de grupos, pero de una variable numérica, era la hemoglobina, ¿se acuerdan? Ahora vamos a comparar una proporción, ¿sí? La pregunta es, aplicando las fórmulas sabremos si estas proporciones son diferentes estadísticamente, ¿sí? Y acá tengo el intervalo de confianza para el grupo de mujeres, ¿sí? Para este 68%. Yo no sé el verdadero valor en la población, pero aplicando la fórmula sé que se encuentra entre 47,9 y 77,9. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Y si yo observo este 32, que es la proporción de varones en la muestra, no está incluido dentro de este límite, ¿sí? Sino que queda por fuera del límite, ¿sí? Esto es como que si estuviésemos observando el gráfico y yo extendía el promedio y no se tocaban ninguno de los dos grupos, ¿sí? O sea que aquí hay una diferencia entre el grupo de mujeres y el grupo de varones, que a pesar de no solamente es numérica, sino que también es estadísticamente diferente, ¿sí? Vamos a observar esto en la matriz ahora, para que ustedes puedan calcular sus propios intervalos de confianza. Pero antes de eso vamos a mirar este gráfico, donde tenemos también dos variables categóricas, ¿sí? Campesinos por un lado y no campesinos por el otro. Y aquí vamos a ver la incidencia de malaria, ¿sí? ¿Sí? O sea, la otra variable es malaria, sí, malaria no, ¿sí? Perdón, sí, la incidencia de malaria, ¿sí? Fíjense cómo al extender esto, ninguna de las dos, perdón, esta no se toca, ¿sí? Pero esta con esta sí se toca, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en este caso no hay una diferencia no hay una diferencia estadísticamente significativa entre dos proporciones, ¿sí? Ahora sí, vamos a ir al Excel. Muy bien, acá estamos en el Excel y vamos a hacer el cálculo con la variable sexo, ¿sí? Primero que nada vamos a calcular la proporción de masculino y de femenino. Y para eso vamos a ir a contar si. Voy a seleccionar desde el primer dato hasta el 89. Punto y coma. Y el criterio es que sea masculino, ¿sí? Y entonces acá voy a poner entre comillas. Y tiene que figurar así tal cual como dice acá, ¿eh? Con masculino. Cierro comillas, luego cierro paréntesis y le doy enter si no me equivoco. Son 33 masculinos. Acá vamos a poner masculino. Acá voy a poner femenino. Entonces acá otra vez contar si. Selecciono nuevamente del primer dato hasta el último, hasta el 89. Le doy punto y coma. Y el criterio en este caso es que, entre comillas nuevamente, que sea femenino. Femenino. Recuerden que tienen que escribirse tal cual como figura aquí en la planilla del Excel, ¿sí? Femenino, perfecto. Cierro paréntesis, le doy enter y son
56. Si sumo los dos me da 89. Estamos perfectos. Ahora voy a calcular la proporción. Esto es igual a esto dividido 89. ¿Sí? Esto es igual a esto dividido 89. Si sumo los dos me tiene que dar el 100%. O en este caso me va a dar 1, no el 100%. ¿Por qué? Porque esto es una proporción, todavía no es porcentaje. ¿Sí? Muy bien. Ya entonces sé que el 37% es de sexo femenino y masculino, y el 62% es de sexo femenino. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los intervalos de confianza tanto para el grupo masculino como para el grupo femenino. Vamos aquí. Vamos por el masculino primero. Límite superior. Superior. Vamos acá. Shift es igual a la proporción más 1,96 veces por, y acá vamos a hacer paréntesis, raíz cuadrada de proporción por nuevo paréntesis 1 menos proporción, cierro paréntesis, todo eso dividido 89, que era el tamaño de la muestra. Cierro los paréntesis y veamos. Muy bien. Hay algo que no me está cerrando acá. No debería, me parece, ser tan bajo, pero ya lo vamos a calcular bien. Vamos de vuelta, más... Ajá, acá hay un error. Esto es por. Ahora sí. Ahí está, perfecto. ¿Sí? El 47% es el límite superior. Ahora vamos a hacer el límite inferior. Límite inferior. Shift es igual entonces a proporción de masculinos menos 1,96 por, abrimos paréntesis, raíz cuadrada de la proporción por paréntesis 1 menos la proporción. Todo eso dividido 89. Cierro un paréntesis, cierro el otro paréntesis, doy enter y es el 0,27, el 27%. Entonces, conclusión. En la muestra que estamos estudiando en esta matriz, en esta muestra, la proporción de personas de sexo masculino es del 37%. Si yo estudiase a toda la población, seguramente va a estar el porcentaje entre el 27 y el 47%. ¿Sí? Pregunta, y acá otra vez tienen que poner pausa y pensar un ratito, ¿sí? Con estos datos que tengo, con este análisis que hice, esto es el intervalo de confianza para la población, para el sexo masculino. ¿Es diferente o no? ¿Es diferente o no al sexo femenino? Ya estamos hablando de la población. Piénsenlo un ratito, ¿sí? Ponen pausa, lo piensan. Con estos datos que tenemos hasta acá, ya podemos sacar la conclusión de que la proporción, el porcentaje de
femeninos es estadísticamente diferente al masculino? Yo sé que están poniendo pausa, que lo están pensando. No sigan el video, esperen, no lo adelanten tampoco, porque yo no les voy a decir la respuesta. Estoy pensando en dejarles esto para tarea, para después cuando tenemos la tutoría ustedes tengan que respondernos a mí y a cada uno de los tutores. ¿Qué les parece? Se me enfrió el mate. Bueno, sigamos entonces. Nada, les digo la respuesta. Sí, acá ya tengo el 56%, perdón, acá tengo que el 62% en la muestra es de sexo femenino, ¿sí? Y este 62% no está incluido dentro de este intervalo. Fíjense que tenemos del 27 hasta el 47. Está por encima, ¿sí? O sea que estadísticamente son diferentes, ¿sí? Lógicamente que uno ya acá cuando ve los números, de acá 37, acá 62, numéricamente son diferentes, ¿sí? Pero no siempre que sean numéricamente diferentes van a ser diferentes estadísticamente, ¿sí? Por eso es la importancia de hacer el cálculo del intervalo de confianza, por un lado, para inferir en la población cuál será el porcentaje en la población. Y segundo, cuando vamos a hacer algún tipo de comparación, para saber si son iguales o son diferentes, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Así como calculamos todo lo de masculino, podemos calcular el motivo de consulta, si tiene o no hora social, etc. El grado de satisfacción también, ¿sí? Se utiliza exactamente la misma fórmula para calcular los intervalos de confianza. Muy bien. Vamos a seguir avanzando para no extendernos, que ya seguro tenemos 1:11, parece que tenemos ya de video. Uy, qué largo, qué largo. Bueno, esto es así. Pongan pausa, descansen, se toman su mate, se relajan un ratito, luego otra vez retoman y así. Muy bien, lo que vimos hasta acá entonces es la estimación puntual, que es la intención analítica que tienen todos los trabajos de investigación que ustedes están realizando porque son descriptivos. Y la estimación de intervalos de confianza entonces es un procedimiento básico para documentar el grado de precisión de nuestros resultados. Y los métodos que hemos revisado son los más comunes y los más útiles en la práctica diaria, ¿sí? Así es que a ejercitar, yo les voy a dejar el video. Pero también les voy a dejar la matriz, si alguno quiere practicar, puede hacerlo. Y bueno, también vamos a... tenemos la bibliografía consultada, ¿sí? Estos libritos y el de la Organización Panamericana de la Salud, que es un documento, son muy claros en todo lo que sea el análisis de datos, así que les va a servir muchísimo. También bueno, los tres en realidad, ¿no? Método de investigación clínica y epidemiológica y el libro de epidemiología y estadística para principiantes. Todo eso le vamos a dejar en el aula, así es que bueno, espero que les sea de utilidad y para no seguir extendiéndonos, traten de ejercitar mucho, de interpretar mucho y bueno, en nombre de Gauss, les doy muchas gracias por la atención y espero que les sea de muchísima utilidad en su trabajo. Nos veremos seguramente muy pronto en un próximo video.